Ok, bueno, les damos la bienvenida a nuestra cuarta y última cápsula sobre el grafiti aquí en la ciudad. En esta cápsula vamos a retomar el tema con el buen Rados y nos va a empezar a hablar. Vamos a empezar con este punto de debate que me llama mucho la atención. Él nos comentaba en la cápsula pasada que él no consideraba tanto la parte del grafiti como arte, ¿no? Él lo ve más como un acto de protesta, lo ve como un acto individual. Esa parte se me hace bastante interesante porque es un acto que te representa como persona, ¿no? De ahí viene ese valor simbólico y el reconocimiento de la ciudad por parte del trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Que el anonimato que vive el grafitero se contrapone directamente con el que todo el mundo vea su obra, ¿no? Es algo bastante interesante y sí, podríamos decir, contradice un poco la necesidad del artista, ¿no? De ser reconocido dentro de su obra. Entonces el grafitero sabe que existe, sabe que está, pero no busca ese reconocimiento. Pues uno también un poco lo que comentamos nosotros, que el mismo hecho de la ilegalidad, ¿no? No te permite ser parte de, aunque en la comunidad underground pues hay un reconocimiento. Bueno, parto este tema un poco retomando con algunos ejemplos. Creo que el más importante del graffiti podría ser Banksy, que es un grafitero inglés que pasa de esta parte de ilegalidad, parta del acto de una crítica social en Inglaterra y de pronto se genera el boom en los noventas y ya no se vuelve un ilegal, ya no se vuelve alguien perseguido, digamos, por la ley, sino de pronto sigue en el anonimato, pero ahora es una representación de algo completamente comercial, ¿no? Tenemos paredes que ya valen millones de libras, ¿no? En función a un trabajo, ¿ok? Entonces, estamos en un momento dentro de esta sociedad donde el graffiti ya también se empieza a comercializar, ya se empieza a volver institucional, lo que pierde un poco la esencia, considero, del graffiti por sí mismo. Y ahora vemos programas fomentados por la misma, no solo la comunidad, sino el mismo gobierno que le pide a los jóvenes que generen este tipo de graffiti legal para generar proyectos de cultura. Entonces, lo dejo en la mesa y bueno, le pregunto a Rados, ¿qué opina de esta legalidad y de esta institucionalización del graffiti? ¿Se sigue tomando como tal o tú ya lo ves un poco como arte urbano o es algo fuera de? Bueno, primero, como menciona Banksy, creo que puedo dar mi opinión. Realmente creo que lo que muchos entienden, no es que sea tan importante, el más importante, pero sí de los más relevantes. ¿Por qué? Porque su obra no son, o sea, su obra es ilegal. Primeramente, su obra es ilegal. Ha hecho exposiciones, ha hecho otro tipo de cosas, pero lo que llama la atención es el tipo de protesta que hace. O sea, son imágenes muy, no está mostrando partes del cuerpo, cuando quiero ser explícito. Está, atacando, haciendo una crítica constructiva y dura a lo que pasa en el medio, ¿no? Como por ejemplo, uno de los que me llega a la mente es, uno del ejército puesto así, y la niña lo está revisando, una niña pequeña, le está haciendo como el cateo. O sea, ese tipo de cosas como cuando el gobierno ya no sabe como que diferenciar dónde dividir lo infantil, ¿no? Dónde decir, esto no es, hay que pensar en los niños, dijeran en Los Simpson, ¿no? O sea, no, a ese tipo de cosas refleja como que ese tipo de protesta, y creo que por eso, y por lugares donde lo hace, o sea, está en el lado de Europa, creo que hizo un trabajo, creo que en Palestina, no recuerdo en qué zona, creo que Israel, algo así, en donde sí, sí, lo buscaron como un delito, casi lo que había hecho. Pero lo que quiero dar a entender es de que en Europa obviamente es muy diferente el pensar de una persona común europea a un mexicano común.
O sea, creo que hay mucha más, o sea, no con no con el afán de ofendernos, pero sí es con el afán de ofender a todos y a cada uno de nosotros, al decir que somos ignorantes y no tenemos la misma cultura que sería allá. Y por eso ese tipo de cosas son como que más valoradas. ¿Qué pasa aquí en México? Creo que fue un evento no recuerdo, creo que se llamaba Canvas, algo así, pero el chiste es que se dio en el Distrito Federal y se hicieron varios murales. Dentro de ellos, del que me llega a la mente, era de un monito de esos que aplaude con sus charolitas, y en tenía como que la banda del presidente, o sea, los colores verde, blanco y rojo. Y así eran, dos o tres tenían como que ese tipo de crítica. ¿Qué pasó? A la semana estaba pintada de negra esa parte. Ya no se veía el color verde, blanco y rojo. O sea, ya estaba pintado. O sea, el mismo gobierno tapó lo que le habían dado a los chicos, como para expresarse. Entonces dices, eso sí es graffiti, realmente eso sí es graffiti porque hizo o sea, tan legal y fue tan duro que incluso el mismo gobierno fue y lo quitó porque era una protesta muy dura. Ese tipo de cosas puedo decir que sí es graffiti, pero es que creo que es como que un poco sentido común, un tanto como el sentido propio cuando dices que es graffiti, que es no, porque hay muchos murales que dices que sí es graffiti, o sea, está bien hecho, está con aerosol. Tal vez tiene otro significado, es graffiti, y otros dices, es que es un mural, o sea, sí lo hizo con aerosol, pero es un mural, no es graffiti, güey, o sea, ese güey no es grafitero, es muralista. Y ese tipo de como contradicción viene como que chocando, y a algunos les gusta y a otros no, y por eso ha pasado ese tipo de cosas, como que los pintan. Una cosa muy alejada de eso, pero que fue el caso del mural de la familia Burrón, que lo pintaron, no sé si supieron que lo pintaron. Y, yo no sabía, bueno, sí había visto ese mural, pero no sabía que era de la familia Burrón, o sea, aunque soy grafitero, me gustan las caricaturas, sé un poco de los caricaturistas de Mad y eso, no, siendo mexicano no sabía de la familia Burrón ni quién lo había hecho. Hasta que lo pintaron, dije, wow, había eso y alguien sonó y alguien se enojó, todos se enojaron, se indignaron tanto que fue una noticia. Pero pues, es como comentaba antes, no sabías ni que había un mural de familia Burrón, pero como lo pintaron ya te enojas. Yo quiero hacer una referencia, lo que me gustó mucho lo que decías acerca de qué es un muro para un arquitecto, ¿no? O sea, más allá de que verlo bonito, o sea, un muro, esto que hacer y levantar un muro lleva toda una historia de los albañiles que lo hicieron, etcétera, ¿no? Pero además, no sé tú cómo veas eso, pero antes los muros eran escasos, ¿no? O sea, Ciudad Universitaria no tenía rejas, el mismo Politécnico tampoco tenía rejas, las escuelas nacían abiertas, pues, ¿no? O sea, no había muros. Entonces, de pronto empiezan a aparecer los muros en las unidades habitacionales, muchas de ellas, las casas no tenían muro frontal, ¿no? Estaba la cochera abierta y de pronto la gente les empezó a poner paredes, ¿no? Entonces, lo que implica un muro. ¿Y qué opinión tienen? Pues no podría decir la comunidad grafitera, pero ¿qué opinión tiene Rados, ¿no? Respecto a que las paredes que se fueron dando, sobre todo en nuestros barrios populares, a la zona periférica de la ciudad, ¿no? De pronto eran ocupados anuncios del toquín, ¿no? Y sobre todo, me acuerdo que uno de mis primeros grafitis que me hizo sentido, ¿no? Eran estos muros donde decía la publicidad de los partidos políticos, ¿no? Y de pronto, vote por, ¿no? Y aparecía el logotipo
tipo de partido y ahí aparecían grafitis, ¿no? Con groserías, con símbolos, de groserías cotidianas de nuestros barrios, ¿no? No sé, el símbolo de un falo o cosas así, pues, pero ahí aparecían los grafitis y a mí me hacían mucho sentido que se dieran en torno a la propaganda de los partidos políticos en particular, ¿no? Entonces, ¿qué opina Ra2 de esto? Y si este es parte del sentido contestatario que tienen los grafitis, ¿no? Como en su origen, ¿no? No sé, ¿qué podrías decirme de eso? Pues creo que ante la protesta, creo que mayormente todos podemos decir mal gobierno, ¿no? Cualquier mexicano puede decir mal gobierno porque es una frase utilizada infinidad de veces y lo has visto escrito en las bardas infinidad de veces también, ¿no? Creo que lo que pasa cuando a nuestra sociedad, cuando uno ve un graffiti, ya dices, es que no es seguro, porque pues si alguien pudo pintar un graffiti en mi casa, pues puede, sí es algo lógico, ¿no? O sea, tú puedes hacer eso, o sea, pueden hacer otras cosas, o sea, eso es lo más lógico y sencillo, o sea, no es de que esté vinculado con eso, o sea, no, pero, o sea, si alguien puede darse ese tiempo, alguien más puede hacerse ese tiempo para hacer algo peor. Y creo que lo que se ha visto reflejado antes, en los comerciales, en los comerciales no se veía nada de graffiti. Creo que uno de los primeros fue del Tache y cuando salió todos dijeron, wow, un graffiti, qué loco, ¿no? Está en la tele, lo están viendo y y te estaban enseñando un comercial, ya recuerdo, el comercial era así como que el barrio era feo, que el barrio estaba medio pesado y era un comercial como que en apoyo a un partido, ya más no recuerdo esa onda. Y es gracioso porque, o sea, sabes que el gobierno no hace nada por ti en general, o sea, puedes decirlo como protesta, pero pues es que sí es un robadero. Como constructores nosotros sabemos cómo es la onda, ¿no? O sea, no le hacemos, o sea, cuando nos toca una obra, es vamos a darle la mochada tal, vamos a darle la mochada tal, y ya trabajamos bonito, ¿no? Y hasta llega el press y unos Torres 10 y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno cuando uno tiene este tipo de cosas, esta vinculación, te das cuenta de cómo se va aceptando que ese espacio sea ocupado porque está pagado, porque ellos dieron dinero para utilizarlo, como las campañas de los políticos, usan unos anuncios grandes, los espectaculares, anúnciate aquí, los de Pfizer, todo lo que quieras, ¿no? Todo eso te lo venden y es permitido que son marcas internacionales, ¿no? Que te están ofreciendo un producto según para tu bienestar. Que si algunos podrás, bueno, a tu consideración podrás decir sí o no. Pero sí es un ruido visual inmenso, increíble que, o sea, dudo que por graffiti se haya causado, asegurar que por ese tipo de anuncios ha habido accidentes automovilísticos. Porque la gente se les queda viendo, porque exactamente son eso para robarte tu atención. O sea, es meterte una idea, venderte, no tanto vendértela, o sea, te la meten a fuerza, a meterte, al darte una imagen, ponértela así en el metro o en donde vayas, o sea, es un ataque tremendo, la verdad. Lo que hace el graffiti es darle esa identidad a un desconocido. Lo he visto tantas veces como anuncios de Coca-Cola, la verdad. O sea, yo tengo al Sealer aquí, allá y allá, porque estoy en el DF y veo al Sealer, veo una letra como una C y una O al final, o al sombra, ¿no? En este tipo de caso. O sea, lo veo so, y dices, pues eso parece una marca, ¿no?
pero no te está ofreciendo nada, no te está afectando nada más que, bueno, se puede decir que el patrimonio, la barda. Pero a diferencia de la Coca-Cola, no te está dañando el hígado, no te está dañando los riñones, no te está robando el agua. Y a diferencia del político, no te está mintiendo, ¿no? O sea, si te pongo una grosería, pues puede ser que si se hace esa grosería, puede que no se hace esa grosería, ¿no? Pero fuera de eso, no te estoy engañando, no te estoy robando, no te estoy malintencionando. Y lo que hacen los anuncios y la política es eso, engañarte y robarte tu, por así decirlo, tu pensar, ¿no? O sea, la imagen que tienes, ahora ya tienes otra imagen. Sí, creo que esto que dices, Rados, es, o sea, porque sí, estamos expuestos a mucha publicidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que están en campañas que sí, sí, que si no, aunque quieras o no lo tienes que ver y de alguna forma lo consumes, ¿no? Y esta parte que tú dices, bueno, esto no te provoca nada, o sea, está ahí, a lo mejor te atrae, a lo mejor te impacta, a lo mejor no te causa nada, pero no hace un mal, ¿no? Y cuando estamos expuestos a este tipo de, pues, de imágenes de todo tipo en la ciudad, ¿no? En todos lados. Y luego también esto que comentas, por ejemplo, de, que dices, bueno, si es una forma de protesta, el ejemplo que ponías, ¿no? De este changuito que a la semana lo bloquean por Ujú. decirlo así, pero creo que, y tiene que ver con lo que decías, ¿no? O sea, yo creo que hemos visto que, por ejemplo, en las alcaldías se les va a dar este muro a los jóvenes para que vayan y pinten, ¿no? Pero está como condicionado, entonces creo que ahí le quita un poco de lo que tú decías, porque está condicionado casi a que no protestes, a que hagas un muro bonito y ya, ¿no? O sea, pero el graffiti, lo que estoy entendiendo con lo que tú has platicado a lo largo de esto, pues es que sí es protesta, y que no tiene que ver, o sea, puede haber que ver con el gobierno, pero también puede ver con esta parte de decir estoy aquí, soy esto quiero transmitir, ¿no? Entonces, esa es una herramienta bien importante porque, pues, a veces nos frenamos, a veces nos frenan otras cosas y no acabamos de expresarnos. Y creo que este medio que utilizas, pues es bien poderoso cuando hacías la analogía de la construcción, ¿no? Que decías, bueno, podemos, o muchos mexicanos han construido con sus propias manos la casa, desde diseñarla hasta hacerla, pues el grafiti, cómo lo comparaste con el grafito, se me hace muy valioso, o sea, que es algo que viene interno, que es un proceso interno que llevan a cabo y que luego cuando ya lo haces, pues también es tuyo, entonces, y que está ahí, o sea, que todos lo podemos de alguna forma ver o no ver, pero que va a estar ahí, eso es bien rescatable y bien valioso para mí. No, pues podemos seguir aquí cotorreándola, ¿eh? Yo la verdad es que estoy muy contento, sobre todo escuchar de voz de alguien que se formó siendo grafitero, ¿no? Y bueno, pues llegas a tener ya también una transformación en toda esta trayectoria de grafitero, ¿no? Entonces, se nos construye una idea o se nos quiere vender una idea de cuál es el verdadero graffiti o el buen graffiti, ¿no? Pero pensar que emana pues de una parte muy, muy interior de decir, estoy aquí en el mundo y la única manera que tengo de plantearlo es a través de una bomba o de un placazo en la pared, ¿no? Ya es algo pues que se empieza a explicar, empieza a entenderse, ¿no? Más allá de los estigmas, tanto negativos como positivos que pueda tener el graffiti, ¿no? Este, yo no sé, a lo mejor fortaleciendo la idea de la pregunta inicial de Orlando, ¿no? ¿Cuál sería una buena apertura real, o sea, una apertura real para dar espacios a los jóvenes, ¿no? Y que no, que tengan que ver, pues, no solamente con expresarse a través de un graffiti, sino en general. O sea, porque el graffiti es solamente digamos, es un momento, pero los espacios de expresión implican otra serie de situaciones, ¿no?
tener acceso a la educación, tener un buen escenario en la familia, digo, no el prototipo de familia, ¿no? Sino en la propia comunidad, ¿no? O sea, romper con los prototipos. ¿Cómo damos o cómo podemos pensar ahora ya tú como grafitero y ahora ya como profesionista y con un sentido pues del graffiti ya más maduro, ¿no? ¿Cómo podemos realmente generar una ciudad, ¿no? Un escenario urbano, un entorno que permita expresarse a los jóvenes, ¿no? No condicionarlos, sino en una expresión plena. ¿Cómo lo verías, Kratos? Pues es que en esa parte creo que es cuando, cuando se necesita en este sentido yo también es donde lo admito, que se necesita sociedad para poder expresar muy bien nuestras necesidades, ¿no? Un ejemplo, como usted lo que dice de que cómo podemos mejorar a los jóvenes, pues, o darles ese lugar. No sé si recientemente han venido a Catepec del lado de Indios Verdes, hacia acá por la México Pachuca. Hay una estatua enorme de le dicen el vigilante. No recuerdo muy bien de quién es y no recuerdo cuánto costaba. Había visto que eran millones, ¿no? Por no dar una cifra buena o mala, voy a decir que 2 millones para arriba o para abajo. Esos 2 millones se pudieron usar para no construir un lugar, sino para poder dar programas o ciertos seguimientos a programas que ya están. El gobierno del lado de México, del Estado de México, y hablando de la zona de Catepec, pero sin embargo te deciden ponerte un vigilante que está echado desnudo, y lo primero que vas viendo dirigiéndote de Catepec hacia hasta la Ciudad de México son dos glúteos enormes. O sea, diciéndote acá es porquería y allá está lo bonito. Casi, casi te lo están diciendo así. O sea, yo no lo veo, yo no lo percibo de otra manera. O sea, no veo que está vigilando esa cosa si para atrás está viendo con otra cosa, ¿no? O sea, Entonces, retomando un poco de lo que nos comenta Rados, y estaba checando el dato, la escultura que él refiere, la del vigilante de Catepec, es de Jorge Marín. Y siguiendo los datos, sí está impresionante. O sea, la escultura le costó al Estado 7 millones de pesos y 4 millones el parquecito que está al lado, ¿no? Es sorprendente la cantidad de dinero. Un parque que no se puede utilizar. Los que conocen la zona, pues se dan cuenta porque es un parque que queda en medio de dos vialidades muy grandes, y esta vialidad subdivide, ¿no? Lo que sería la vía Morelos de la autopista. Entonces, no sé cómo funcionaría ese parque porque no puedes entrar, ¿no? O sea, entonces tenemos una escultura que el gobierno decide que va a ser la imagen de Ecatepec, ¿no? Y como bien lo explica Rados, no lo había visto así, se me hace genial. Pues sí, al final lo que terminas es viendo unas enormes nalgas, ¿no? Lo que te da la bienvenida o lo que te da el retiro de Ecatepec, ¿no? Entonces, ese simbolismo o esa parte del arte urbano donde el gobierno decide cuál va a ser los elementos representativos como el coyote de Nesa o como alguna otra escultura, la cabezota que está en Juárez, ¿no? Que es una biblioteca. Entonces, el arte urbano también institucionalizado, pues genera posiblemente un proceso donde no se ha apropiado, ¿no? Y seguimos, y creo que el ejemplo más grande y más caro que podríamos referir es la famosa suavicrema, ¿no? Donde te paras y directamente es impresionante ver cómo ese monumento costó lo mismo que Torre Mayor. Entonces, ya en esta parte del cierre, yo creo que me quedo con eso. ¿Qué tan ilegal puede ser el arte del graffiti en función a otras ilegalidades de lo que podría ser arte urbano dentro de la ciudad? pues, mm,
creo que mayormente con esto que hablamos del vigilante, o sea, vemos cuánto costó el vigilante. No tenía el dato de eso del parquecito medio, o sea, incluso se inunda, o sea, no sirve de nada. Creo que cuando se inunda ni siquiera el Mexibus pasa por ahí. Pero bueno, hace poquito lo pintaron abajo y a los 2 días les pintaron todo. Fue, fue, fue tremendo ver el trabajo de el gobierno, cómo actuó tan rápido. Pero viendo si el graffiti puede ser más ilegal, pues creo que sí, o sea, como cuando la gente se mete al metro, cuando raya murales institucionales como el de la familia Borrón, cuando también logra transgredir los murales institucionalizados, por así decirlo, los que da permiso el gobierno, los que los apoya y hay una gran caravana por ellos, ¿no? Lo que se me hace más, podríamos decir, ilegal en este tipo de cosas, es cuando realmente afectamos, bueno, como no, o sea, afectas, municipales, de gaseras, estaciones de policía, o sea, realmente demostrarles que no están cuidando la ciudad. Eso creo que es lo más ilegal que se puede hacer con el graffiti. O sea, demostrarle a los que se supone que nos están cuidando que no nos cuidan para nada. Creo que eso se puede decir que es lo más, lo más tenso, lo más duro que puedes ver del lado del graffiti, ¿no? Que ataquen esa parte que no podría ser atacada. Creo que eso es lo, lo que más sorprendente es de que lo que piensas que es seguro, pum, cuando te das cuenta tiene unas letras bien raras, ¿no? Y entonces te das cuenta que no hay nada realmente cuidado o seguro tanto en la ciudad como en todo el país de México. Yo me llevaría a una reflexión, porque sí, digamos, la plática inició, ¿no? En torno a la ilegalidad del graffiti, ¿no? Entonces, pese a esa ilegalidad, creo que tiene una gran carga de legitimidad. Entonces, habría que hacer esa gran diferenciación entre lo legal y lo legítimo, ¿no? O sea, las manifestaciones que han hecho la banda grafitera finalmente podrán no gustarnos, podrán estar dentro fuera del marco de la ley, pero tienen toda una legitimidad que hay que entender, ¿no? Más allá de la expresión física, ¿no? Lo que socialmente eso significa, ¿no? Y además, frente a estos últimos casos que ahorita se dijeron, ver cómo a veces lo legal no solamente es inmoral o antiético, digámoslo así, ¿no? Como un municipio en un país con tanto abandono, no solamente a la población juvenil, ¿no? Prácticamente a la mayoría de la población, se gastan tantos millones de pesos para hacer algo que solamente sirve para el ego de quien lo promovió, ¿no? Entonces, creo que eso sí es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El tema de los grafitis no es un tema nuevo, es un tema que a veces se rasgaban las vestiduras para criminalizarlo, ¿no? Y hoy hay una evidencia clara de que tiene una gran carga de legitimidad y a ver qué pasa, ¿no? Cuando se raye el coyote hambriento de Nesa, donde antes había un kiosco hermoso, lleno de mariachis, lleno de vida, y hoy hay una estructura ahí que solamente sirve para verla a 2 kilómetros, porque ya verla de cerca es totalmente fuera de la escala humana. Pues, los grandes monumentos que no son para nada vivibles, y el graffiti que emerge, que está ahí silencioso y a veces ruidoso, ¿no? Pero que emerge en donde menos pensamos. Entonces, muchas gracias por tu presencia, Rados, en verdad, creo que nos ayuda a reflexionar
sobre estas cosas. Sí, yo también creo que es bien importante algo, me llama también mucho la atención y me quedo también con eso, cómo rompes los estigmas, ¿no? Que decías mucho al principio de cuando se piensa en graffiti, grafitero es como alguien que no tiene nada que hacer o que anda ahí, ¿no? Y tú eres arquitecto y por lo que no tienes muchas referencias y tienes, yo creo que estudias mucho las cosas porque tienes muchos simbolismos, por ejemplo, ¿no? Este análisis que haces de esto de Catepec, de donde dices, bueno, el adiós nos los da el trasero y el frente las alas hacia la ciudad, ¿no? Va más allá. Entonces, también es esto, ¿no? Yo creo que el ser jóvenes cuando somos jóvenes implica como estar rompiendo y haciendo y buscando como una forma de manifestarse. Y luego tú lo refieres y dices, bueno, pero ahora ya lo veo diferente y sin embargo no dejas esto. Y eso es bien importante, o sea, mantenerse coherente y congruente con lo que te gusta y con lo que haces es difícil, ¿no? O sea, a veces de jóvenes soñamos con voy a hacer esto y ya después dices, no lo hice, ¿no? Pero el seguir en esto y desde esta parte como de nutrirse, para mí es muy, muy, muy valioso, ¿no? Y también esto último que decías, o sea, que decías, bueno, no es como que pongan un programa y ya los jóvenes no se van a drogar, pero se puede invertir en cosas que sí hay y que dejan algo, ¿no? Más allá de una escultura, o sea, esto que decía el doctor Francisco de el coyote hambriento, también el chimali, creo que es el de Chimalhuacán, ¿no? Que parece un Power Ranger o un Mazinger Z para los más rucos que somos, pero y que al final la gente dice, ¿quién sabe qué es eso, no? O sea, a lo mejor sería más valioso que dieran impulso a algo que identifico más y que lo hago mío y que lo hago propio, a cosas de esta magnitud que al final solo engrandecen a un gobierno que quiere ahí decir, pues yo puse ese monumento, ¿no? En su doy muchas las gracias, Rados, por darnos el chance, por abrirte, porque la verdad a mí sí se me hacía bien misterioso, ¿eh? O sea, estos acercamientos leves que tuve en la prepa y eso, pero ya después yo sí de repente decía, bueno, ¿y cómo harán esto? ¿Cómo harán esto? ¿Cómo verán esto? ¿No? Y quitarnos también ideas, porque a veces se va mucho a una idea colectiva, ¿no? De pensar, sí, todos son amigos y todos se llevan bien y todos están en lo mismo y ya nos dijiste, no es cierto, o sea, se puede ver de este lado, pero también de este lado y hay estas cosas y este es el panorama y yo creo que es parte de algo que yo siempre peleo, ¿no? De seguir los sueños, de seguir lo que quieres hacer y de que no porque vas creciendo lo puedes dejar, incluso lo puedes mejorar, ¿no? Y hacer pues súper chido y muchas, muchas gracias por eso. Pues ya para cerrar, pues me uno a la felicitación de mis compañeros y pues te agradecemos enormemente de que hayas aceptado la invitación y que compartieras un poco de las actividades que tú haces, que ayudes a comprender esta forma de expresión que encontramos en la ciudad. Y bueno, esperamos muy pronto volverte a invitar en alguna otra de cápsulas que estábamos, ¿sí? Puedes ir a las universidades a rayarlas también. No, pues sí estaría, pero a ver si no nos regañan. No, pues muchísimas gracias. Sí, fue un placer y más que nada, poder expandir esto sobre más que nada porque nosotros trabajamos sobre lo que es los lienzos para estas personas, ¿no? O sea, nosotros creamos lienzos, se podría decir. Y pues es interesante ver o poder explicarlo de una mejor manera desde el punto de vista se podría decir que desde un arquitecto hasta pues, el muchacho que quiere seguir rayando las paredes, ¿no? Cómo se une y cómo se puede ver. Listo. Ok, entonces pues damos por concluido este grupo de 4 cápsulas y los invitamos a seguir dentro de la sintonía. Vamos a continuar con este tema que es bastante interesante. Vamos a ver algunas nuevas posturas en función al arte urbano y otras opiniones para ir enriqueciendo la forma en que se vive y se expresa la ciudad. Entonces agradecemos mucho a las personas que nos están oyendo y bueno, nos despedimos y hasta luego. Cuídense mucho.
Fíjense, gracias.